Bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo 2 que está relacionado con las magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a definir en primer lugar a las magnitudes vectoriales. Vamos a definir en primer lugar las magnitudes escalares. Una magnitud escalar queda definida por un número y una unidad. Como ejemplo de estas magnitudes tenemos el volumen, la masa, el tiempo, la temperatura, etc. Por ejemplo, si yo expreso el volumen de un cuerpo que sea igual a 15 metros cúbicos, entonces 15 es el número y metros cúbicos la unidad, en este caso, del volumen. Ahora, hay otras magnitudes que reciben el nombre de magnitudes vectoriales o vectores simplemente. Estas magnitudes, para ser expresadas o definidas correctamente, aparte de tener un número y una unidad, deben tener una dirección y sentido. Como ejemplos de vectores o de magnitudes vectoriales, tenemos la fuerza, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, etcétera, etcétera. En esta figura estamos mostrando un automóvil que se mueve de norte a sur en forma horizontal con una velocidad v. Si la velocidad v es igual a 80 kilómetros por hora, entonces los 80 kilómetros por hora son la magnitud o el valor de dicha velocidad. La dirección en este caso es horizontal y el sentido es de norte a sur. Vamos a ver cómo se define un vector. Un vector se define como un segmento rectilíneo que nosotros en física lo utilizamos para representar una magnitud vectorial. Gráficamente, el vector se representa por una flecha, ¿ya? La punta de la flecha indica el sentido y la longitud de dicha flecha o de dicho vector es el módulo o el valor. El otro extremo que aquí estamos representando con el punto O recibe el nombre de origen del vector, que también se lo llama el punto de aplicación del vector. Y la punta de la flecha siempre nos va a indicar el sentido de la magnitud vectorial, si es una fuerza, si es un desplazamiento, si es una velocidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es un vector que nosotros lo vamos a utilizar mucho, sobre todo en el capítulo 4, que está relacionado con la cinemática, el movimiento rectilíneo. ¿Ya? Un vector desplazamiento representa el cambio de posición que sufre un cuerpo. ¿Ya? Este vector siempre nos determina el movimiento de un cuerpo de un punto a otro. En esta figura, consideremos que un cuerpo se encuentra en el punto A y ese cuerpo que se encuentra en el punto A quiere cambiar de posición o quiere moverse hasta el punto B. Nosotros sabemos que para ir de un lugar a otro hay varias alternativas, hay varios caminos. O sea, si ustedes quieren ir de la casa a la plaza, hay muchas alternativas, no hay un solo camino, ¿no? Hay varios caminos. Si nosotros buscamos el camino más corto, que sería una línea recta que une los dos puntos o los dos lugares, entonces, en este caso, si yo voy de A a B mediante esta línea recta, esa línea recta que une los dos puntos recibe el nombre de vector desplazamiento, ¿ya? Por eso decimos que un vector es un segmento rectilíneo, ¿ya? Entonces, en este caso lo estamos representando con D y una flechita arriba para indicar que es vector. No siempre se suele colocar esta flechita, porque nosotros siempre vamos a utilizar letras mayúsculas o alguna vez letras minúsculas para representar un vector. Si nosotros sabemos que se trata de un vector, entonces no es necesario colocar la flechita en la parte superior. Muy bien. Si nosotros optamos por otra alternativa para ir del punto B, como por ejemplo este camino amarillo, recibe el nombre de trayectoria, ¿ya? Cualquier otro camino o cualquier otro recorrido que nosotros lo hagamos desde el punto A hasta el punto B, recibe el nombre de trayectoria o camino recorrido.
Si nosotros una vez de que hemos cambiado de posición del punto A al punto B, y si queremos volver nuevamente del punto B al punto A, otra vez lo podemos hacer mediante otro vector desplazamiento, que será este mismo vector D con la flecha indicando hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar de sentido. O caso contrario, podemos volver por cualquier otra trayectoria o por cualquier otro camino, ¿ya? Si nosotros hemos ido del punto A al punto B y del punto B retornamos al punto A, nuestro desplazamiento es cero. Es decir, el vector desplazamiento vale cero o estamos hablando de un vector resultante nulo. Vamos a ver ahora los tipos de vectores. En primer lugar, tenemos los vectores colineales. Si nosotros representamos dos o más vectores sobre la misma línea de acción, una línea de acción para nosotros es una línea arbitraria segmentada. En este caso, esa línea de acción es la que une el punto O con el punto X. Entonces, sobre esa línea hay tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Entonces se dice que estos tres vectores son colineales. Luego tenemos los vectores concurrentes. Decimos que los vectores son concurrentes cuando sus líneas de acción se cortan o se intersectan en un punto común. En este caso, la línea de acción del vector A, la línea de acción es esa línea que se ve en el fondo segmentada blanquita. Entonces, la línea de acción del vector A pasa por el punto O. La línea de acción del vector B también pasa por el punto O. Y la línea de acción del vector C también pasa por el punto O. Por lo tanto, estos tres vectores son concurrentes. Vectores coplanares. Si nosotros representamos varios vectores en un plano o en un eje de coordenadas X y Y, entonces decimos que se trata de vectores coplanares, ¿ya? Vectores iguales. Dos vectores serán iguales cuando tengan el mismo valor o módulo, la misma dirección y sentido. Aquí el vector A es igual al vector B. ¿Por qué? Porque los dos vectores tienen tres unidades, 1, 2, 3. 1, 2, 3, y tienen el mismo valor o módulo. ¿Ya? Tienen la misma dirección, están en forma horizontal y tienen el mismo sentido porque la flecha de los dos apunta hacia la derecha. El vector opuesto o el vector negativo se llama vector opuesto, ¿ya? Un vector que tiene sentido contrario a otro vector. En el caso de que tengamos un vector A, ¿ya? El vector negativo será otro vector que tenga el mismo módulo, la misma dirección, pero de sentido contrario. Entonces, si a este vector A nosotros lo cambiamos el sentido o la flecha, lo damos la vuelta hacia la izquierda, entonces este vector de aquí abajo es el vector negativo. Para diferenciar del vector A, lo colocamos el signo menos por delante. Entonces, si nosotros tenemos menos A, significa que es el vector negativo o el vector opuesto de A. Vamos a entrar a ver ahora a la suma de vectores, ¿ya? La suma de vectores siempre va a dar como resultado otro vector, ¿ya? Nosotros podemos sumar 2, 3, 4, 5 vectores, la resultante siempre va a ser otro vector, ¿ya? Ahora, el vector resultante siempre va a producir el mismo efecto que todos los otros vectores juntos, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros sumamos o efectuamos alguna operación con los vectores, ¿ya? En el caso de la suma, no es lo mismo que una suma algebraica o que una suma aritmética. Si yo tengo un vector que vale 5 unidades y tengo otro vector que vale 3 unidades, yo no puedo sumar 5 más 3 y decir que el vector resultante es 8, ¿ya? Ahora, para sumar vectores, tenemos los métodos gráficos y los métodos analíticos, ¿ya? Para sumar en forma gráfica,
debemos utilizar métodos geométricos. Silencien por favor su micrófono, le voy a retirar de la clase. Les decía, para sumar en forma gráfica tenemos los métodos geométricos, ¿ya? Ahora, estos métodos geométricos ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque los resultados que se obtienen no tienen un elevado grado de precisión. Nosotros los métodos geográficos los vamos a utilizar como instrumentos o como auxilio para utilizar los métodos analíticos, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, a manera de repaso, vamos a ver cuáles son los métodos gráficos. En primer lugar, tenemos el método del triángulo. El método del triángulo se utiliza para sumar dos vectores concurrentes y coplanares. Para todos los métodos gráficos siempre debemos utilizar nosotros una hoja cuadriculada o un papel milimetrado, ¿ya? Pero también tenemos que hacer uso de una regla, de una escuadra y de un transportador, ¿ya? Entonces, si yo tengo representados aquí los dos vectores A y B, entonces lo que yo hago con una regla y con una escuadra, traslado el vector a otra parte de mi hoja, manteniendo su módulo, dirección y sentido. A continuación trasladamos el vector B, de tal manera que el origen del vector B parta o nazca en el extremo del vector A. Una vez de que hemos trasladado los dos vectores, cerramos el triángulo, ¿ya? Entonces, esta flecha roja me da la resultante de sumar A más B. Luego tenemos como método gráfico el método del paralelogramo. Este método también se utiliza para sumar dos vectores concurrentes y coplanares, ¿ya? Como su nombre lo indica, hay que formar un paralelogramo. Entonces, aquí tengo yo el vector A y el vector B. Las líneas de acción se cortan, entonces son vectores concurrentes. Los dos están en un solo plano, son coplanares. El ángulo que forma la línea de acción del vector A con la línea de acción del vector B es θ, ¿ya? Entonces, en este caso, traslado el vector A y luego traslado el vector B. Pero ahora los dos vectores tienen que partir de un solo punto. Es decir, que el origen de A y el origen de B coinciden. Una vez de que hemos trasladado el vector A y el vector B, tenemos que formar un paralelogramo. Para eso trazamos dos paralelas a ambos vectores, ¿ya? Trazo una paralela al vector A, aquí en el lado derecho, que pase por el extremo de B. Luego trazo otra paralela al vector B, aquí en la parte superior, que pase por el extremo de A. Entonces, una vez que hemos formado el paralelogramo, la diagonal viene a ser la resultante de la suma de los vectores A más B. Finalmente tenemos el método del polígono, que se utiliza para sumar 2, 3, 4, 5 o más vectores. Se trata de formar un polígono, ¿ya? Entonces sumamos los vectores uno a continuación de otro, manteniendo su módulo, dirección y sentido. Entonces aquí yo tengo la suma de A más B más C. El vector resultante será la línea que une el origen del primer vector con el extremo del último vector. Vamos a ver ahora algunas propiedades que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros sumamos o restamos vectores, ¿ya? Se cumple en primer lugar la ley conmutativa. Significa que yo puedo sumar A más B o B más A, siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿ya? Ahora, también tengo yo la ley asociativa. Significa que podemos asociar. Si tengo la suma de los vectores A más B más C, yo puedo asociar B más C y sumar a A, o asociar A más B y sumar más C, ¿ya? O también cuando nosotros tenemos la ley distributiva, ¿ya? En este caso tenemos operaciones de suma y de multiplicación entre vectores y escalares o números reales. Entonces, en estas dos últimas ecuaciones, M y N son números. Entonces, yo tengo la suma de M más N y lo puedo multiplicar por un vector.
El mismo resultado voy a obtener si yo lo separo en dos términos o en dos vectores. M por A es un vector y N por A es otro vector. Si yo sumo M por A más N por A, me va a dar el mismo valor que tengo en el lado izquierdo. En la segunda ecuación tengo la suma de los vectores A más B multiplicado por el número M. También puedo separar en M por A más M por B como si fuera álgebra. Entonces, en este caso, también vamos a obtener el mismo resultado. Muy bien. Ahora vamos a ver el método analítico para sumar vectores. Les decía, los métodos gráficos que hemos visto anteriormente los vamos a utilizar como herramientas o como material auxiliar para aplicar el método analítico. Espérenme un segundito. Estoy eliminando a todos los micrófonos que están activados. Como no me hacen caso, les tengo que eliminar de la clase. Muy bien, ya he eliminado a dos. Ya no pueden entrar esos alumnos a la clase el día de hoy. ¿Ya? Bueno, porque si no me interrumpen la grabación. Entonces les decía de que los métodos gráficos nosotros lo utilizamos como una herramienta o como material de apoyo para aplicar los métodos analíticos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero sumar analíticamente el vector A más el vector B, yo lo primero que hago, fíjense, es construir un paralelogramo. Entonces, trazo yo una paralela al vector B que pasa por aquí arriba, por el extremo de A, trazo otra paralela al vector A que pasa por el extremo de B. Entonces, la diagonal, que es esta flecha roja, es el vector suma. ¿Ya? Ahora, fíjense en que en este paralelogramo yo tengo dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. ¿Ve? El ángulo alfa es el ángulo que forma el vector A con el vector B. En el triángulo inferior, fíjense, el ángulo tita es el ángulo opuesto del vector A. ¿Por qué? Porque este vector A se reproduce aquí, en el lado derecho, y este vector B también se reproduce aquí arriba, ¿ya? Entonces, el ángulo tita es el ángulo opuesto del lado A de este triángulo. El ángulo phi es el ángulo opuesto de S. Y finalmente, el ángulo beta es el ángulo opuesto del lado B. Entonces nosotros, como tenemos aquí triángulos rectángulos, podemos aplicar la ley de los cosenos para determinar el valor de alguno de sus lados. En este caso, vamos a aplicar la ley de los cosenos para determinar el valor de S. ¿Ya? Entonces, el valor de S va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más el doble producto de A por B por el coseno de alfa. Fíjense en que si yo conozco los valores de A y B y conozco el ángulo alfa que forma A y B, con esta ley de los cosenos podemos determinar la magnitud del vector suma. ¿Ya? En el caso de que yo conozca el valor del vector suma o el valor de S y el valor de A y el ángulo, también puedo determinar el valor del lado B o en este caso del vector B. ¿Ya? Ahora, en este triángulo también nosotros podemos aplicar la ley de los senos, ¿no ven? La ley de los senos me relaciona el lado con el ángulo opuesto. Entonces, fíjense, el valor de S dividido el seno del ángulo phi o S dividido el ángulo alfa es el ángulo complementario, ¿ya? Entonces, el seno de phi es igual al seno de alfa, ¿ya? Por lo tanto, S sobre phi será igual a S sobre alfa. Alfa, fíjense, sigue siendo el ángulo que forma el vector A con el vector B. Entonces, será igual a que al lado A dividido el seno del ángulo tita. Y también será igual al lado B dividido el seno del ángulo beta.
Fíjense que nosotros aquí podemos relacionar siempre 4 variables, ¿ya? El valor de A, el valor de B, el ángulo tita y el ángulo beta. O puedo relacionar S con A, el ángulo tita y el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, estas dos leyes son muy importantes para determinar la suma de dos vectores en forma analítica, ¿ya? Vamos a ver ahora que esta ley de los cosenos, perdón, esta ley de los cosenos que hemos aplicado para determinar la suma, también se utiliza para determinar la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia es el signo. En la suma Viensen, aquí el signo es más. En cambio, en la diferencia, el signo es menos. ¿Ya? Veamos gráficamente cómo se encuentra la diferencia de dos vectores. Tengo aquí el vector B sub 1 y el vector B sub 2. El ángulo que forma B1 y B2 es tita en este caso. El vector suma será esta diagonal, ¿ya? Que viene a ser esta línea o esta flecha verde. ¿Por qué? Porque si yo trazo el paralelogramo, tengo aquí una línea segmentada paralela a B1, tengo aquí otra línea segmentada paralela a B2. Entonces, esta flecha verde representa la suma de B sub 1 más B sub 2. Pero ahora yo quiero encontrar la diferencia B2 menos B1. Para eso utilizamos el concepto de vector opuesto o vector negativo. Entonces yo esta diferencia B2 menos B1 lo convierto en una suma. Es decir, al vector B2 lo voy a sumar el vector menos B1. Entonces, como aquí tengo B2 y aquí tengo B1, el vector menos B1 será otro vector B1 con la flecha apuntando, perdón, con la punta de la flecha apuntando hacia la izquierda. Entonces, como este vector negativo yo lo tengo que sumar a B2, entonces lo sumo aquí arriba, ¿ya? Entonces tengo B2 más el vector menos B1. La resultante será esta flecha negra, que en este caso me va a dar la diferencia, ¿ya? Si yo quiero encontrar la diferencia de B1 menos B2, entonces debo conocer el vector negativo menos B sub 2. Entonces B sub 1 lo dejo como está. Este es el vector B2. El vector menos B2 será otro vector del mismo tamaño con el signo menos y la flecha apuntando hacia abajo. Entonces, este vector es el vector menos B2. Ahora digo, yo sumo B1 más menos B2. Entonces, esta flecha amarilla me da la magnitud de la diferencia B1 menos B2. Si yo agarro, digamos, una regla y mido la longitud de esta flecha negra y la flecha amarilla, me va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque la magnitud de la diferencia B2 menos B1 o B1 menos B2 siempre va a ser igual. ¿Y con qué ecuación lo calculamos? Con la ley de los cosenos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos vectores representados en un eje de coordenadas X y Y, también podemos utilizar el método de la descomposición de vectores. En este caso, estoy representando yo aquí en un eje de coordenadas X y Y un vector B. Si ustedes observan, este vector B forma un ángulo tita con el eje X. Y esta diagonal, o en este caso el vector B, está dividiendo este cuadrado en dos rectángulos, ¿no ve? Bueno, entonces como tenemos dos rectángulos, también nosotros podemos aplicar la función seno, la función coseno, la función tangente y también el teorema de Pitágoras. Van a disculpar yo, pero justo me está metiendo bulla allá atrás de mi pared. Parece que algún albañil está trabajando. Bueno, ojalá salga bien la clase y salga bien la grabación. Ya voy a tener que hablar un poquito más fuerte. Entonces, este vector B lo descomponemos en dos componentes. Una componente Bx y otra componente By. La componente Bx será igual a B coseno de tita. Y la componente B sub y será igual a B por el seno de tita, ¿ya? La magnitud del vector será igual a ¿qué? A la suma de Bx más By, o si no, a la suma de B coseno de tita más B seno de tita.
El módulo, en este caso, o el valor del vector B, si observan en este triángulo de aquí abajo o en el triángulo de arriba, B viene a ser la hipotenusa. Y por lo tanto, de acuerdo al teorema de Pitágoras, B será igual a raíz cuadrada de bx al cuadrado más b sub y al cuadrado. Y la tangente del ángulo θ será igual a cateto opuesto BY sobre cateto adyacente B sub X. En el caso de que tengamos más vectores representados en el eje de coordenadas X y Y, habrá que determinar todas las componentes en la dirección X y todas las componentes en la dirección Y. Luego sumamos las componentes en la dirección X y diremos aquí sumatoria de Bx. Sumamos las componentes en la dirección Y y diremos aquí sumatoria de B sub Y al cuadrado. Y para calcular el ángulo también diremos sumatoria de B sub Y sobre sumatoria de B sub X. ¿Ya? Vamos a ver ahora el concepto de vector unitario. ¿Ya? Un vector unitario no tiene unidades y su valor es igual a la unidad. Nosotros utilizamos los vectores unitarios para indicar la dirección y sentido en el espacio de un vector. Entonces, en este capítulo vamos a representar vectores en dos direcciones o dos dimensiones y también en tres direcciones o en tres dimensiones. ¿Eh? Cuando nosotros representemos un vector en tres direcciones o en tres dimensiones, estamos hablando de un vector en el espacio. ¿Ya? Ahora, para representar los vectores unitarios, vamos a utilizar las letras minúsculas I, J y K. La letra I lo vamos a utilizar para el eje X, la letra J para el eje Y y la letra K para el eje Z. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí en la figura yo tengo representado el vector A en un eje de coordenadas X y Y. Sus componentes serán AX y AY, pero también estoy aprovechando para representar dos vectores unitarios, el vector I y el vector J, recalcando que tanto el vector I como el vector J no tienen unidades y siempre su valor es 1. Entonces, a esta componente AX yo lo puedo multiplicar por I. A la componente AY lo multiplico por J. Entonces, AX es igual a AXI y AY es igual a AYJ. ¿Por qué? Porque I vale 1 y no tiene unidades, entonces no estoy afectando en absoluto el valor de la componente X ni el valor de la componente Y. ¿Por qué? Porque la única función de I y de J es indicarme que yo tengo la componente AX en la dirección X y que tengo la componente AY en la dirección Y. ¿Ya? Entonces, el vector A será igual a AXI más AYJ. En el caso de que nosotros tengamos dos o más vectores expresados o representados en un eje de coordenadas X y Y. Entonces, cada vector va a tener sus componentes. El vector A tendrá su componente en X y su componente en Y. El vector B tendrá su componente en X y su componente en Y. Entonces, A será igual a AXI más AYJ. B será igual a BXI más BYJ. Si yo quiero encontrar la suma del vector A más B, tengo que sumar sus componentes. Entonces, sumo las componentes del vector A más las componentes del vector B. Pero la componente AX y la componente BX se encuentra sobre el eje X, lo multiplicamos por Y. Y la componente AY más la componente BY se encuentran en la dirección Y, por lo tanto lo multiplicamos por J. Bueno, ahora voy a representar dos vectores en un eje de coordenadas X, Y, Z. El eje Z siempre es el vertical, ¿ya? En este caso el eje Y es horizontal, pero puede ser también el eje X. Y el otro será el eje X en este caso. Entonces tengo eje Z, eje Y y eje X. Aquí ahora estoy representando dos vectores, el vector A y el vector B. Pero también estoy representando los tres vectores unitarios. El vector I en la dirección X, el vector J en la dirección Y y el vector K en la dirección Z.
Cada vector unitario vale 1 y no tiene unidad. Entonces, el vector A y el vector B va a tener tres componentes. Una componente en la dirección X, otra en la Y y otra en la Z. Entonces, en función de sus componentes y utilizando vectores unitarios, A será igual a AXY más AYJ más AZK y B será igual a BXY más BYJ más BZK. Si yo quiero encontrar ahora la suma o la resultante del vector A más el vector B, tengo que sumar las componentes tanto en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Esto es fácil, ¿ya? Entonces yo sumo AX más BX, lo multiplico por Y. Sumo AY más BY, lo multiplico por J. Sumo AZ más BZ y lo multiplico por K. Entonces, este primer término del lado derecho me da la componente de R en la dirección X. El segundo me da la componente de R en la dirección Y. Y este tercero me da la componente de R en la dirección Z. Entonces, ya cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver de que esta suma de las componentes resulta muy fácil, ¿ya? Vamos a ver ahora vectores en el espacio. En esta figura estamos representando un vector en el espacio, un vector en 3 dimensiones. Y para eso, fíjense, hemos dibujado un cubo, ¿no ve? Cuya arista se encuentra aquí en el origen, ¿ya? Pero también tenemos otra arista en el punto C, otra arista en el punto B, otra arista en el punto E y otra arista en el punto A, ¿ya? Muy bien. Entonces tengo el vector B que nace de aquí del origen o de la intersección de los tres ejes, ¿ya? En este caso tengo verticalmente el eje Z, el eje Y aquí hacia la derecha y el eje X aquí a la izquierda hacia abajo, ¿ya? Entonces el vector B parte de aquí del origen y termina en esta arista, en el punto D, ¿ya? Observen que este vector B tiene tres componentes. Esta componente Bx que parte del origen o del punto O hasta el punto A. La componente B sub Y que parte también de aquí del punto A y termina aquí, ¿ya? Perdón, parte en el punto O y termina en el punto B. Finalmente, la componente B sub Z que parte en el origen o punto O y termina aquí en el punto C. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también observen que aquí hemos representado los tres vectores unitarios. Tengo el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K, representados en sus respectivos ejes. ¿Ya? Entonces, ahora yo tengo que encontrar la magnitud de cada una de las componentes. Es decir, debo encontrar yo la magnitud de la componente Bx, de la componente By y de la componente Bz. Una vez de que tengo los valores de las tres componentes, yo aplico el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del vector B. Pero vamos a ver ahora que aquí en la figura el vector B forma un ángulo θ con el eje Z, ¿no ve? Este ángulo θ es el ángulo que forma B, el vector B, con el eje Z. Pero aquí abajo, fíjense, yo he representado otro ángulo, que es el ángulo φ. Este ángulo φ es el ángulo que forma el eje X con esta línea segmentada OE, ¿no ve? El ángulo que forma esta línea segmentada OE con X lo estoy representando yo con φ, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar las dos componentes del vector B, ¿ya? Una componente en esta dirección Z y otra componente en esta línea segmentada OE. Ustedes tienen que saber que el ángulo que se forma entre dos ejes siempre es 90 grados. El ángulo entre Z y Y, 90. El ángulo entre Y y X, 90 grados. Y el ángulo entre Z y X también 90 grados. En este caso, el ángulo que forma el eje Z
con esta línea segmentada OE también vale 90 grados, ¿ya? Entonces, la componente B sub Z, fíjense, la componente de B en la dirección Z, es decir, B sub Z va a ser igual a B por el coseno de tita. La otra componente representada en el eje OE será igual a B seno de tita, como se ve en esta siguiente figura, ¿ya? Entonces, nuevamente, repasamos. Esta componente BZ es igual a B coseno de tita. Ahora, como este ángulo que forma el eje Z con esta línea segmentada OE es 90 grados, entonces yo represento aquí una componente del vector B. Esta componente BOE va a ser igual a B seno de tita. Entonces ahora en esta línea segmentada OE estoy representando una componente que fíjense es la flecha celeste. Entonces esta componente lo estoy representando como BOE y será igual a B seno de tita. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para encontrar el valor de la componente BX. Entonces, la componente BX ahora va a ser igual a esta componente celeste BOE por el coseno de phi, ¿ya? Pero BOE es B seno de tita, por eso aquí yo escribo BX igual a B seno de tita por el coseno de phi. Este ángulo de phi se reproduce aquí, ¿ya? En este triángulo OEB, la componente BY es opuesta a este ángulo phi. Entonces, esta componente BY va a ser igual a la componente BOE o B seno de tita por el seno de phi. Esto un poquito lo van a volver a analizar en forma detallada hasta que lo pillen, ¿ya? Bueno, entonces una vez de que nosotros encontramos las componentes BZ, BX y BY, ¿ya? En función de B y en función de los ángulos tita y el ángulo phi, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud. Entonces la magnitud de B es igual a raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Vamos a ver ahora de que estas componentes BX, BY y BZ se puede determinar de una manera más fácil si nosotros conocemos los ángulos directores. ¿Cuáles son los ángulos directores? Son los ángulos que forma el vector B con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Entonces, el ángulo que forma B con el eje X es alfa. El ángulo que forma B con el eje Y es beta. Y el ángulo que forma B con el eje Z es tita. Entonces, estos ángulos reciben el nombre de ángulos directores. Y el coseno de esos ángulos recibe el nombre de cosenos directores, ¿ya? Muy bien. Entonces, BX será igual a ¿qué? A B coseno de alfa. BY será igual a B por el coseno de beta. Y BZ será igual a B por el coseno de tita. También se debe cumplir que la suma del cuadrado de los tres ángulos, perdón, la suma del cuadrado de los cosenos de los tres ángulos directores debe ser igual a 1. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de tita debe ser igual a 1. Si no se cumple eso, quiere decir que algún ángulo no está correcto. Finalmente, para terminar la clase de hoy, voy a ver un poquito esta diapositiva, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el producto de vectores. Hay muchas magnitudes físicas que están definidas por el producto de dos vectores, ¿ya? Como por ejemplo el trabajo, ¿ya? El trabajo es el producto escalar de dos vectores. Pero también utilizando el producto de dos vectores podemos calcular la superficie de un paralelogramo, ¿ya? También nosotros utilizando el producto de tres vectores podemos determinar el volumen de un paralelogramo, perdón, el volumen de un paralelepípedo, el volumen de una habitación, el volumen de una piscina, etcétera, etcétera. Tenemos dos clases de producto de vectores. El uno recibe el nombre de producto escalar y el otro de producto vectorial.
El producto escalar da como resultado un número o una cantidad escalar. En cambio, el producto vectorial da como resultado otro vector. Entonces, en forma más detallada, el estudio de cada uno de estos productos lo vamos a ver en la próxima clase, que es el próximo martes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a terminar la clase de hoy. Voy a parar yo ahora la grabación y después ustedes pueden activar su micrófono para hacerme alguna pregunta o hacerme alguna consulta, ¿ya?